bienvenida a Cristian Adam Martínez, analista político también, profesor universitario y algo muy importante, amigo de la casa, ya parte de la verdad de la milanesa. ¿Cómo estás, Cristian, desde allí en Catamarca? ¿Cómo estás, Fer? Bueno, un placer saludarte después de un buen tiempo que no nos vemos. Posterior a un proceso electoral, ¿sí? Saludar también a todos los oyentes de la radio, a todo el equipo de trabajo, la verdad, la milanesa, a la provincia de Jujuy, ¿sí? Esa provincia tan querida que hace poco ha tenido elecciones, ha tenido un comicio también digno de analizar en estas postrimerías, ¿no? de la discusión política. En breve vendrán las elecciones de Cava, así que bueno, vamos a hacer un análisis de varias cuestiones ahí que seguramente dan que hablar, dan que analizar. Y bueno, un agradecimiento, Fernando, como siempre, el recibimiento, las palabras, y como bien lo dijiste vos, ya un amigo de la casa, no es fácil hacerse un lugar entre los corazones de los amigos. Así que bueno, un agradecimiento por por esa caricia, ¿no? Al corazón, como se dice. No, por favor, usted se lo merece, se dice. Eh, Muchas bueno, gracias. como vos bien hiciste ahí el raconto, ¿no? Tuvimos 4 elecciones legislativas anticipadas en donde, en general, eh, siempre hay que ver, ¿no? El punto de vista, cómo se miran los resultados, ¿no? Pero aparentemente le ha ido bastante bien a la Libertad Avanza. Yo hoy estaba diciendo durante el programa que aquí en Jujuy, por ejemplo, la Libertad Avanza, por más que salió segunda fuerza en la provincia, tuvo un 40% menos de votos que en la elección presidencial. Y así pasó en las distintas provincias, incluso en Salta, donde ganó ampliamente, pero en todas con mucha menos cantidad de votos. Entonces, bueno, ellos no lo analizan así, pero también hay que verlo. Aquí en Jujuy tengamos en cuenta que el peronismo, ya lo dije como 10 veces, pero es así, fue dividido en 5 listas. También le pasó a Chaco, donde el peronismo fue dividido y la Unión Cívica Radical se unió a la Libertad Avanza e hizo que, por ejemplo, el concejal ex gobernador 2 veces, Coqui Capitanich, saliera en segundo lugar, ¿no? Sí, como se dice en política, depende de la perspectiva con la que se analicen los Claro, fenómenos, los resultados serán diferentes. Hay hechos y después de los hechos hay interpretaciones, más que todo en la política, ¿no? Acá se da un contexto muy particular, no quería dejar de marcarlo. Acá en Catamarca, con mucha suerte, estamos haciendo un intercambio mediático como es merced a que me queda un buen porcentaje todavía de batería en el teléfono. Es de no creer, pero en la provincia estamos sin luz desde la mañana, desde las 6 de la mañana, para que veas que las políticas nacionales de ajuste claro. están llegando a todas las provincias, desde acá del rincón de la patria chica de Felipe Varela hacia toda Latinoamérica. Lo hablo, recién recién que estaba hablando que estaba sin luz, recién volvió la luz, como se dice, se hizo la luz. Ahí se notó en la imagen. Te estamos Sí, viendo iluminado ahora. Eh, así es. Pero era de no creer desde las 6 de la mañana que estamos sin luz. Y que bueno, esto es una muestra más de las políticas de ajuste, ¿no? Yo te decía por teléfono, te manifestaba que sería interesante contarle un poquito a la gente cómo nace, ¿no? Esto de a fines del siglo XIX, el famoso anarcocapitalismo, ¿no? Que vi discusiones inclusive en otros portales de las redes sociales donde había personas que planteaban que esto es algo totalmente distinto al liberalismo tradicional o el liberalismo ortodoxo. Cuando sí, decimos eso hablamos del liberalismo de Anna de Smith,
de David Ricardo, de John Locke, bueno, todos los padres fundadores del liberalismo europeo y por supuesto a nivel mundial, ¿no? Claro, Recuerden, es importante tener en cuenta que esta escuela austríaca del pensamiento económico plantea básicamente que una versión, sí, plantea un rechazo rotundo a todo lo que es a todo lo que es el Estado y las herramientas que utiliza el Estado como política económica, entiéndase impuestos, los monopolios naturales que muchas veces el Estado tiene, como por ejemplo el manejo del agua, de la luz, es decir, son lo que la economía llama monopolios naturales, basándose fundamentalmente en lo que nosotros conocemos como desde la economía política o desde el pensamiento económico, incluso desde las ciencias sociales, hacemos referencia a esto que muchísimo se ha escrito y se ha hablado del individualismo metodológico, ¿no? De un punto de partida muy particular que entiende que la sociedad es un conjunto de unidades yuxtapuestas una al lado de otra y que eso es la sociedad, eso es la comunidad, más precisamente la sociedad, porque la comunidad es un concepto que proviene, por supuesto, del cristianismo y entiende de otra manera el cuerpo social. Entonces, esta escuela austríaca del pensamiento económico que era en su momento bastante poco atendida en cuanto a la discusión académica, de repente ha tenido un realce, un revuelo, producto de que Javier Milei llegó a la presidencia, producto de también algunos ejemplos de fracasos de políticas keynesianas en algunos países, no solo de Latinoamérica, sino el viejo esquema de protección social en Europa. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta teoría lo que propone o los seguidores y predicadores de esta teoría o de esta política económica o de esta corriente de pensamiento económico anarcocapitalista liberal, porque también es una versión del liberalismo, por más que muchos no quieran reconocerlo, lo que buscan es achicar, disminuir la dimensión del Estado, porque lo consideran una imposición desde adentro del Estado. Desde ahí viene la cosmovisión y las reiteradas oportunidades en las que el presidente dijo que va a ser como una especie de topo del Estado, es decir, va a carcomer la estructura estatal desde adentro, ¿sí? Hacia afuera, elaborando una especie de también del viejo concepto de Nozick de Estado mínimo, ¿no? El Estado solamente que se encargue de brindar seguridad, eh, salud y educación en lo posible privada, ¿sí? Porque recuerden que esta corriente de pensamiento no cree verdaderamente en el sujeto social, en los grupos sociales como elementos de cambio, ¿sí? Simplemente cree que el individuo y su conjunto de preferencias y gustos y acciones pueden modificar la realidad, ¿sí? Y son los únicos legitimados para hacerlo. Entonces ve al Estado, por supuesto, como el principal adversario, ¿no? En esta empresa. Es así que llegamos a este escenario en la Argentina, en donde precisamente una estructura político-electoral como es la Libertad Avanza, ha utilizado diferentes herramientas, entre ellas, por supuesto, las redes sociales, para comenzar a predicar algo que no es nuevo en el pensamiento económico, no es nuevo en el pensamiento político, sino que ya viene lucubrado, viene siendo reformulado y planteado en distintas etapas del desarrollo del pensamiento por distintos discípulos, para que se den una idea de lo que es esta teoría y de no muchos adherentes que ella tiene. eh, es el único gobierno que se puede ufanar de anarcocapitalista. Después hay ejemplos, pero viejísimos, pasando por la Edad Media y la Edad Moderna de países pequeñísimos, Islandia, algunos reinos europeos en algún determinado momento del tiempo histórico, pero jamás hubo un gobierno estrictamente o un Estado estrictamente anarcocapitalista. Eso, la verdad, es una utopía y de pensar, todas formas, si tenemos que Cristian, basar la coherencia. no, discúlpame que Sí, te interrumpa, ¿no? Pero más allá de la teoría que vos bien estás explicando claramente, este gobierno está muy lejos de esa teoría anarcocapitalista
y está muy cerca a lo que se llama neoliberalismo, ¿no? Tan conocido desde la década de los 90 en el mundo y sobre todo en la Argentina, ¿no? Por algo nuestro presidente Milei levantó las banderas de Carlitos Saúl primero, ¿no? Entonces, es todo lo que, así digamos, hablando popularmente, es todo un verso lo que ha planteado nuestro presidente cuando además, ¿no? El único, como vos decís, el único presidente del mundo, ¿no? Una locura realmente, por no decir otra palabra que no quiero decir al aire. Pero bueno, Sí, es muy bueno, excelente tu aporte, tu intervención, porque en realidad yo leí muchos comentarios, me tomé el trabajo de indagar un poco en lo que la gente entiende o cree que es esta teoría nueva para las personas que por ahí no son allegadas al mundo de las ciencias sociales, claro. como este anarcocapitalismo, como algo distinto al liberalismo, cuando en realidad es una versión ayornada, elucubrada de viejas recetas que allá en los años 70 a nivel mundial, Ronald Reagan y Margaret Thatcher imponían a los países en vías de desarrollo, como les gusta decir a ellos, para decirnos suavemente que son unos pobres diablos marginados del reparto del mundo, ¿sí? de- Este, del tercer mundo nos llamaban, ¿te acordás? Claro, el tercer mundo, ¿sí? Yo recuerdo desde la teoría de Prebisch, del desarrollo marginal, dicho de tantas maneras así, educadas, académicamente correctas, para decirnos, por supuesto, que no somos parte del mismo concierto y no tenemos la misma posición como país a nivel geopolítico a la hora del reparto internacional de recursos, tanto militares como económicos, ¿no? Entonces han usado maneras muy acomodaticias de decir que somos pobres y que no estamos invitados a la cena de medianoche, en Navidad, ¿no? Lo han dicho de múltiples maneras. Y cuando en realidad lo que están planteando en el fondo es esta cuestión fundamental de achicar el Estado, ¿sí? Achicar el Estado, pero para ir de a poco, como bien decía Malthus, cuando entra en crisis el capitalismo, ir matando de a poco, así como suena, porque quizás es brutal escuchar una cosa así, ¿no? Pero esto lo plantean ellos, ir matando de a poco, como la riqueza no alcanza para todos, hay que ir sistemáticamente, de una manera muy quirúrgica, ir matando con crisis, con guerras, con epidemias, con políticas restrictivas de los recursos no masificados, ir de a poco matando lo que sobra de la sociedad y lo que no es útil. Este concepto que tiene tan ayornado el liberalismo clásico y el neoliberalismo, que es el que aplica Millet, porque hasta él mismo se aleja de la teoría que él plantea de la escuela austríaca, porque él plantea neoliberalismo más que otra cosa desde el Estado, porque el Estado sigue tan fuerte y tan presente hasta ahora y que por suerte no ha sido tal el impacto de las políticas de este gobierno, por eso sigue todavía presente y muy fuerte, por ejemplo, en el ámbito educativo. Por lo menos no hemos recibido grandes arremetidas que creo que son las que se vienen después de las elecciones, con una flexibilización laboral, un cambio también en la política educativa, estoy seguro que va a suceder esto, y que bueno, también seguramente creo yo que se va a ver reflejado, como bien analizaste vos, en las elecciones, una disminución, disculpen, contundente del caudal electoral a nivel comparativo. Porque vos bien hiciste el análisis ahí, Fer, al comienzo. Ellos dicen que ganaron las elecciones, pero cualitativa y cuantitativamente, ¿cuánto perdieron? Si analizamos el caudal electoral de la elección presidencial, perdieron muchísimos votos, Perdieron, sí, perdieron el espacio. 40% de los votos, Cristian. No es nada menor, no es nada menor un porcentaje de ese tipo. Entonces, a ver, ¿a quién quieren hacer creer que esto no es neoliberalismo? Sí, esto está a las claras, visto desde distintos puntos, hasta
creo, sus mismos pensadores o sus mismos aduladores, lo veo en algunas redes sociales, en algunos espacios que tienen, como ya no pueden detener la ola para ellos contrapolítica, porque ya es muy evidente el efecto económico contrario que están teniendo las políticas de ellos. Creo que no están viendo que en política o cuando se hace política y se dejan varios sectores sociales fuera de la redistribución de la riqueza, teniendo un mínimo de lo que nosotros llamamos justicia social, desde el Estado, pues el Estado está para proteger a los más débiles, no precisamente para los que más tienen, sino a los que menos tienen. eh, Cuando se empieza a romper esa estructura, ese tejido social que en Argentina tiene ya más de 70 años, constituido posterior a los gobiernos populares de Irigoyen primero y luego de Perón, cuando ese tejido comienza a romperse, comienza a caer el caudal electoral en picada. Ahora, lo que a mí me sorprende, y quizás creo no equivocarme en el análisis, creo que la clase media todavía está sosteniendo al gobierno, por eso no hemos visto tampoco una caída estrepitosa, así abrupta de la imagen positiva del presidente. Sí hubo una disminución de la imagen positiva, pero no algo estrepitoso como para que decir que de acá a 2 años hay una elección presidencial y el gobierno se tiene que ir, ¿no? Creo que todavía falta mucho por trabajar, sobre todo en lo mediático. Creo también, Fer, ahí, creo que lo otra vez estaba viendo por la televisión, también por las redes sociales, se están haciendo denuncias penales a los periodistas, producto de las afirmaciones de varios, este, valga la redundancia, afirmando, ¿no?, que el presidente tiene una lógica de gobierno fascista. Se ha ofendido el presidente con este rótulo, con esta carátula, Sí. y se ha tomado la atribución de denunciar penalmente a varios periodistas. Eso estaba viendo la otra vez, producto de que Sonamos Ramiro y yo porque si ustedes ven el título del programa de hoy, es Y un Milei cada vez más fascista. Y es así, es así. Son datos. sí, Estos pero realmente son datos. por supuesto, no son meras interpretaciones antojadizas de decir así como que, bueno, yo creo que las políticas del gobierno nacional tienen un tinte fascista. Sabemos muy bien, los politólogos, los historiadores, qué es el fascismo, de dónde viene, y cuando en su naturaleza quizás, mire lo que voy a decir, ¿no? En su naturaleza intrínseca quizás, en cuanto a la legitimidad de origen, no es fascista este gobierno, pero sí tiene dosis de políticas económicas y sociales de tinte fascista. Porque son todas políticas corporativistas. Son todas políticas no que precisamente tienden a distribuir la riqueza, sino al contrario, achicar el Estado y crear una disminución lógica de la inflación, ese impuesto perverso que ellos consideran, porque a la inflación le consideran un impuesto perverso, pero que está basada en la desaceleración del desarrollo económico del país. Sí, casualmente la inflación baja, pero porque no hay consumo, la gente no tiene dinero para consumir. Y se Entonces, sigue están pervertiendo repitiendo esto, se sigue repitiendo desde hace varios meses. y la Incluso verdad viste que ya, que la inflación tampoco es tan baja, ¿no? 2,8. no, por supuesto, es que cuando, no sé si vos recuerdas el conflicto que había, si la memoria no me falla, entre Néstor Kirchner y este economista que lo tuvo de ministro, se me acaba de ir el nombre, Lustó, Lustó, Martín y Lustó. que claro, que se tomó la atribución de decirle en su momento a Néstor Kirchner, bueno, hay que desacelerar la economía, decía, hay que enfriarla. Y se armó todo un revuelo, bueno, en su momento fue despedido. Y por supuesto, él estaba por aplicar en ese momento, producto que había una inflación alta, pero producto también de que el Estado, como lo indica la lógica del desarrollo económico keynesiano, era el motor principal de la economía, el Estado en ese momento, era el motor principal de inversión,
del aumento de la capacidad adquisitiva de las personas. O sea, el Estado se puso la mochila del número 10 en la cancha y estaba Y no acelerando. olvidemos, no olvidemos, Cristian, ya que sacás este recuerdo, que durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, los sueldos de los trabajadores siempre estuvieron por encima de la inflación, sea el número que sea. Totalmente, totalmente. Las políticas sociales de tinte nacional y popular siempre tuvieron una tendencia a precisamente, primero, concentrar la riqueza en el Estado, porque el Estado es el principal protector de los derechos y el amparo de los más desprotegidos en cualquier sistema legal, jurídico y político, y luego redistribuirlo a través de políticas sociales y económicas de tinte keynesiano. Esto es un ABC, lo sabemos, pero lo tenemos en claro aquellos que, por supuesto, no solo adherimos a ese tipo de políticas, sino que en el marco de este debate de hegemonía y contrahegemonía mediática que hay, nos tenemos que plantar aclarando y llamando aclarar lo que haya que aclarar y llamar a las cosas por su nombre. Tampoco entrar en el miedo en el cual pretende que el gobierno que entremos, tratando de cercenar la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, de no decir lo que pensamos y desde dónde lo pensamos. Hace mucho tiempo que no veo un presidente tan preocupado por lo que se diga en los medios de comunicación y lo que se diga en las redes sociales. Yo creo que cuando mi política habla por sí misma y construye legitimidad y adhesión política en la gente, me tiene que tener sin cuidado lo que los periodistas digan, dónde, cuándo y desde qué medio lo dicen. Entonces, si el presidente de repente está tan preocupado porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, 20 periodistas que lo tildan de fascista, creo que lo que está preocupado es que muchos periodistas están viendo desde el análisis político y desde sus respectivas posiciones, cómo este gobierno está entrando en picada respecto a ese robusto poder electoral que tenía al comienzo de su gestión y cuando, por supuesto, ganó la elección, ¿no? Creo que, como decía Néstor, ¿qué pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Y bueno, parece que el presidente está un poquito Se repite, nervioso. se repite la historia, pero no con un diario, con un multimedio, sino con un presidente. Exactamente, que de repente empieza a utilizar el que tanto asco, no sé cómo llamarlo ya, le tiene al Estado, utiliza los resortes del Estado para posicionar una política del miedo, algo muy característico de los años 70, donde había que cuidarse de no de decir ciertas cosas porque ahí o ibas preso o desaparecía o te tenías que exiliar. Entonces, a ver. Que de repente haya periodistas que tengan cierto, entre comillas, miedo de plantear ciertas posiciones contrarias al gobierno, y eso me pregunto yo, ¿no es censura? ¿Eso no es una política del miedo y de persecución? Hacer una denuncia penal utilizando la robustez y el poder que tiene el Estado, porque él como presidente lo puede hacer, no es precisamente una política del miedo, no es precisamente de tinte fascista, una cosa así, y yo creo que es muy obvio, ¿no? Por eso digo, capaz que en su naturaleza, que es quizás que creo que eso le ofende al presidente, que en un principio se lo tilde de fascista cuando él inicialmente gana legítimamente en las elecciones, que eso por supuesto no tiene nada de fascista. Lo que sí tiene mucho tinte fascista es lo que antes hacía él mismo cuando decía que no creía en la democracia. Cuando le preguntaron 4 veces, un periodista le preguntó 4 veces si creía en la democracia y no afirmó ni negó. Fue silencio total. O sea, no creía, no cree en el mismo sistema que le dio origen a él. Entonces, y después ni hablar de las políticas de persecución directa o indirecta, que son de tinte fascista. Eso hace un fascista, ¿sí? Por supuesto que esto no es el nazismo de entreguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco de los fasci di combattimento de Mussolini, por supuesto que no es, ahí estamos totalmente desfocados, pero de que hay un tinte y un color fascista en algunas acciones del presidente y de su núcleo de asesores
y de ministros, pero por supuesto, sacan las cosas, no hay cosa más antidemocrática en plena democracia, por ejemplo, que en vez de mandar a sancionar una ley, sacar decretos, el decretazo, pum, 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 decreto. Y es lo mismo que hacía el menemismo. Entonces, a ver, ¿a dónde está la diferencia entonces, no? Es la pregunta. Lo bueno que al parecer, y esto me da cierta tranquilidad, que por lo menos de o lo que hoy es la oposición, desde el plano nacional, popular, tenemos algo de qué agarrarnos, ¿no? Tenemos algunos posibles recambios de los cuadros políticos y la elección de Cava creo que lo está mostrando. La verdad, aplaudo, vi el cierre de campaña de Santoro, ¿sí? Y la verdad que me deja muy tranquilo. Eh, me gustaría verlo en la cancha, ese jugador de tantas veces que ya lo pusieron, me gustaría volverlo a ver, pero en otra posición, ¿eh? La verdad que me deja más tranquilo. Estamos llegando al final, Cristian. Se nos fue volando el ratito, los 25 minutos que teníamos de bloque, pero vamos a seguir, obviamente, analizando el próximo sábado y además con los resultados, ¿no? De la elección en la ciudad de Buenos Aires para ver cómo se va acomodando el mapa político de cara a las elecciones de octubre. Así que bueno, seguramente nos volvemos a ver y a escuchar el próximo sábado. Gracias nuevamente por ser parte, en este caso, del 10.º año de la verdad de la milanesa. Muchísimas gracias a vos, Fernando, a toda la distinguida audiencia de la radio. Y como bien lo dijiste vos, un año más donde le ponemos el hombro, ¿sí? A la lucha, a la militancia, a la reflexión, al análisis político, siempre desde la justicia social para incluir y para que este país sea un país no solo, como en su historia y su ADN lo trae, de puertas abiertas a todo aquel que quiera habitarlo, sino también a todos aquellos que de alguna u otra forma no son parte todavía de un sistema que lamentablemente hasta el momento, a causa de la política económica de este gobierno, todavía no han sido amparados en sus derechos, ¿sí? Así que estamos acá para, como dice, estar en pie de lucha y de planteamiento de discusiones por ahí que otros medios no se animan a plantear. Y como bien lo dijiste vos, tratar de meter en la mesa esa verdad de la milanesa, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande a la distancia y seguramente nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un abrazo grande para todos. Abrazo grande, Cristian.